Sí, sí es fácil. Más fácil que han llevado. Medio fácil, Ana Laura. Está bueno. Bueno, vamos a. No quiso proyectar esto. Bueno, vamos a proyectar el último tema. Ya le subí el primer contenido. Es un contenido teórico que se utiliza mucho en la parte de inventarios, ¿verdad? Pero ya como programación lineal, ¿me cuentan si ven la presentación y los cambios de diapositiva, por favor? Solo se mira la primera La presentación. primera. Perfecto, ahorita voy a dejar de compartir porque. Ahí estamos. ¿Me cuentan si ven cambios? Sí, Sí, se bueno. ven cambios. Entonces, vamos a ver el tema de inventario ya aplicado con fórmulas, análisis de costos, que es el último tema. Hay una ventaja, pues, que tenemos en el tema de inventarios, es de que nosotros, pues, identificamos las variables, ingresamos esas variables en la fórmula y nos dan datos. Y, por supuesto, pues, hay que analizarlos. Pero es muy diferente a lo que hemos visto con Markov, ¿verdad? Entonces nos vamos a inventarios, el costo de ordenar, hay costos que vamos a tener que analizar y uno de esos costos es el costo por ordenar. El costo de ordenar o de fabricar, ¿verdad? Se refiere a una cantidad, ya sea mediante compra o producción de esa cantidad. En este caso, pues, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ordenar el costo por realizar un pedido? ¿Vale? Entonces, todo lo que nosotros involucremos que sea un costo para realizar un pedido, nos va a generar ese costo por ordenar. Regularmente, pues a veces cuando nosotros realizamos esto, me acuerdo de una empresa, bueno, ¿cuáles son los costos por ordenar? Y me dicen que los costos por ordenar, pues, es los 2 minutos que utilizan en la llamada telefónica. No, eso no es parte de los costos, pero no es el costo total. Sino hay más los sueldos utilizados por las personas involucradas, los tiempos de reuniones involucradas. Hay más costos asociados por ordenar un pedido, ¿verdad? Igual pasa con el caso de fabricar una cantidad que nosotros necesitamos para fabricar, para generar esta orden de, de producción. Bueno, entonces muchas veces, pues, para realizar esa orden hay costos asociados, ¿verdad? Previos que nos van a hacer generar ese costo. De ahí vienen los costos de mantener un inventario. Los costos de mantener un inventario a veces son llamados costos de almacenar, representan los costos asociados con el almacenamiento del inventario hasta que se vende o se usa. Este costo incluye los costos de capital invertido, ¿verdad? Espacios seguros, protección e impuestos atribuibles, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a establecer qué es lo que necesitamos para mantener ese costo. Hay un tema muy importante y hago mucho énfasis en esto, es de que cuando nosotros estamos en una gestión, pues todo lo que salga de dinero y va a ser para mantener las actividades, le vamos a llamar costo. Muy diferente es ya cuando clasificamos las cuentas contablemente. Por ejemplo, puede pasar que el caso de seguros, protección e impuestos contablemente se consideren gastos. Bueno, sí son gastos contablemente, pero cuando nosotros trabajamos viendo inventarios, no necesitamos diferenciar si es costo o es gasto. Al final es un costo que es un dinero que necesitamos para mantener las operaciones. En este caso, mantener el inventario, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aquí habla de costos en general. El costo por faltante, a veces llamado costo de demanda insatisfecha, surge cuando la cantidad que se requiere de un bien, demanda, es mayor que el inventario disponible. Entonces, este costo por faltante es, ¿qué pasa si yo no tengo producto?
A veces puede llegar a pasar de que costo por faltante me puede incurrir, por ejemplo, algunas sanciones o activación de fianzas o de seguros asociado a que por no tener la materia prima disponible, pues veo afectado a un cliente, ¿verdad? Hago paros de operaciones en las actividades de este cliente. Ese puede ser un costo por faltante. La otra es que es un costo también por faltante, es aquello cuando dejé de vender un producto. Muchas veces lo van a ver en las organizaciones, pues eh, no llevan ese mapeo de cuántos productos dejaron de vender, ¿verdad? Regularmente, pues la gente viene, usted llega al comercio a donde venden el producto, preguntan y el vendedor le dice, no tengo. Y entonces, pues ni siquiera lo apunta, ¿verdad? Ni siquiera genera esa información para poderla transmitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de decir a un vendedor, no tengo producto, pues no es que no pase nada, es una utilidad que dejamos de percibir, ¿verdad? Es muy que la diferencia entre tener ese producto y no tenerlo, pues si lo tengo, lo vendo y genero utilidad. Si no lo tengo, no genera utilidad. Pero como contablemente eso no pasa por ningún lado, pues ¿para qué lo voy a medir? Sí, pero si yo vengo y empiezo a medir, puedo hacer modificaciones en la logística de compras. Les voy a poner un ejemplo. Si viene logística y compra cada mes 100 unidades de un producto X, entonces cada mes 100 unidades, pero resulta que la demanda es tan alta que cuando llega el cliente no encuentra a veces producto, pero logística no se entera. ¿Por qué? Porque como no le pasan esa información, para él considera que siempre hay que comprar 100, cuando tal vez pueda ser que sea 110, 120, 125 unidades que están demandando el mercado. A veces, pues también este tema de las ventas, pues el cliente llega, no lo encuentra, va con la competencia. Y la pregunta es que a veces regresarán, pues depende, si en la competencia encuentran un buen servicio o siempre encuentran el producto, ya no regresan. Es una pérdida totalmente que ya no va a regresar, ¿verdad? Este cliente lo perdimos y entonces por eso es que es muy importante pues encontrar esos costos ocultos, esos costos faltantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a mejorar nuestros procesos. El valor de rescate o salvamento de un producto es el valor de un artículo sobrante. Cuando no se requiere más del inventario, para la empresa el valor de rescate representa el valor de desecho del artículo, quizá a través de una venta con descuento. El negativo del valor de rescate se llama costo de recuperación. Si existe un costo asociado al hecho de poder deshacerse de un artículo, el costo de recuperación puede ser positivo. Se supondrá en adelante que cualquier costo de recuperación se incorpora al costo de mantener. Este valor de rescate es ¿qué pasa si tengo un inventario obsoleto? Si tengo este inventario obsoleto, pueda darse el caso que yo lo pueda vender. Si lo puedo vender, pues ya bastante sería que lo que pagué por ese artículo lo venda por ese precio. ¿Verdad? Entonces lo compré, vamos a poner el ejemplo, hace 10 años a 100 quetzales y pues lo voy a vender a 100. Y ahí es cuando dice, pero no lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque durante esos 10 años, pues, hubieron inflación, depreciación de la moneda, intereses no percibidos por la generación del movimiento de capital convertido en inventario. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, pues, se tiene el artículo, se hace todo lo posible para venderlo. A veces se vende regularmente al 50%, ¿verdad? A veces al 25%, pero lo peor que nos puede llegar a pasar y que hay que tener cuidado es cuando se declara un desecho. Un desecho, pues, es como decir basura, ¿verdad? Y pues lo tenemos que dar de baja. Aquí es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque resulta de que si es un desecho, en algunas organizaciones, pues, ya, vamos a poner ejemplo que el desecho generado es metal. No, eso ya es una chatarra. Entonces lo vamos a tirar. Entonces llega ahí el reciclador y se lleva la chatarra. La empresa le dio un costo de valor cero, cuando regularmente pues hay que rescatar todavía
Por eso dice ahí el valor de rescate, pues hay que darle ese valor de rescate, pues no lo voy a poder rescatar a un 100, a un 50, a un 40%, pero al menos rescatar el dinero de esa gente. Entonces, ahora las empresas anteriormente, pues llegaba alguna persona a recoger todos esos desechos y ahora las empresas, pues ya lo venden para reciclaje. ¿Por qué? Porque pueden generar un valor de rescate. Entonces, eso sería lo que es el valor de rescate. La tasa de descuento, pues toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Cuando una empresa compromete el capital de inventarios, no puede usarlo para otros fines. Y esto es algo muy interesante. Sale de caja el dinero, se convierte en inventario y resulta que no regresa. Se queda en inventario. Entonces aquí es cuando uno se pregunta cuánto es esa tasa de descuento por tener el dinero convertido en inventario. ¿Qué debería de ir aquí? Pues debería ir, por ejemplo, la tasa de interés que cobraría o que yo cobraría por tenerlo en un banco, ¿verdad? Entonces, bueno, este dinero en vez de tenerlo convertido en un inventario que no se mueve, pues lo tengo ahorrado en un banco y me genera intereses. Ese puede ser uno. La otra, por ejemplo, el cambio de moneda. Compro en dólares y resulta que hay fluctuaciones en la moneda y cuando yo lo vendo, pues a veces gano y a veces termino perdiendo. También esa tasa de descuento, esa variación, ¿verdad? En los cambios de la moneda. El otro que puede también a tasa de descuento puede ser la inflación. ¿Verdad? La inflación en un país, pues regularmente anda en Guatemala en promedio anda en 4%, entonces cada año puede ser una inflación de 4%. Bueno, entonces hay una pérdida de valor adquisitivo de la moneda por el tema de la inflación. Entonces, todo eso es el valor que yo tengo de costo por mantener mi dinero convertido en inventario y que no se mueva. Como le digo, lo ideal sería en un almacén, pues si no es un producto perecedero, no tenerlo más de 5 años. Pero yo les digo que a veces cuando uno va a almacenes se topan con rotación de inventario de 10 años. Imagínense tener 10 años detenido ahí el producto, el dinero convertido en inventario, pero al final, pues no me va, no, a ver si todavía lo logro vender, imagínense así, ver si todavía lo logro vender o lo declaro, ¿verdad? Pues pérdida total, un desecho. No sé si tienen alguna duda respecto a los costos. De acuerdo. Bueno, y entonces pues ya hay ciertas nomenclaturas que nosotros usamos en las fórmulas de inventarios. Estas son las principales, son las siguientes. C sub 1, cuando hablamos de C sub 1, representa el costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me cuesta tener una, una cantidad, en este caso una unidad, de almacenar, por ejemplo, a la semana, por día, al mes, al año, ¿verdad? La otra es C sub 2. C sub 2 es el costo unitario por faltante de unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto es lo que pierdo, verdad? O cuánto es el costo asociado por no tener esa unidad, ese faltante. Hay que tener cuidado porque muchas veces viene y dice, no, es que pues la bodega está vacía. No hay costo no genero costo por faltante. Claro que sí, por no tener esas unidades, pues hay costos asociados por estos faltantes. Por ejemplo, el mantenimiento, la depreciación, la luz eléctrica que se utiliza en esa bodega, los sueldos que tengan que asociados a las operaciones de esa bodega. Entonces, hay costos unitarios que va a ser por faltante. Les digo, cuando hablamos de costos, pues es bastante la información, ¿verdad? Que se tiene. Lo siguiente sería C3, costo fijo por cada orden de compra o producción. ¿Cuánto vale, verdad? Ese costo asociado a generar una orden de compra o generar una orden de producción. Bueno, siguiente. Tasa de demanda producción por unidad de tiempo. Esto es lo que le llamamos R, ¿verdad? Esto es cuánto es la demanda que nosotros tenemos o cuánto es la producción que vamos a tener por unidad de tiempo. Q es la variable de decisión
indica el número por lote. Entonces, cuando hablamos de la letra Q, pues indica el número de unidades que va a tener ese lote de inventario. Bueno, ya teniendo eso, pues pasamos a ya a ver los siguientes métodos. ¿Alguna duda con estas variables, jóvenes? No, Inge. ¿No? Va, de acuerdo. Y entonces llegamos al primer modelo de inventario. Entonces, el primer modelo de inventario pues tiene esta forma. Vamos a... Ya encontré que está. Vamos a ver pues. Viene, se compra o se abastece el inventario a una cantidad, se consume en relación al tiempo, llega a cero y justamente cuando llega a cero me vuelvo a reabastecer y vuelvo a consumir, ¿verdad? Este es el comportamiento de este inventario. Regularmente, pues hay algunas metodologías que podemos aplicar, que es ya temas de administración de inventarios. Por ejemplo, podría yo venir y trazar una línea aquí en estas y declarar que en este punto para abajo es mi stock de seguridad. Entonces yo tengo este triángulo que está aquí de seguridad. Quiere decir, no tengo que esperar a llegar a cero para reabastecerme. Yo puedo contemplar ciertos tiempos entre el proveedor, el tiempo del despacho, tiempo de descarga, para que me dé a mí tiempo de poder reaccionar sin llegar a tener cero inventario. Entonces, hago el pedido aquí. A veces, pues dependiendo cómo sea el pedido de la compra del inventario, por ejemplo, en mi caso, anteriormente contemplaba un día de bloqueo. Era muy raro que pasara de un día un bloqueo de carreteras. Pues este año ya llegamos a 3. Entonces, anteriormente, pues tenía un día. Si el proveedor se tardaba, vamos a poner ejemplo, 4 días en entregarme el producto, pues después de que recibía la orden de compra, entonces yo tenía 4, ¿verdad? Por aquello de que pasara alguna desviación en la orden de compra, en la producción por parte del proveedor, entonces generaba 4. Pero ahora, con el tema de que ahora bloquean más de casi 3 días, entonces en vez de 4 tendría que subirle un poco más a mi stock de seguridad para que sean 7 días. ¿Verdad? Ya con 7 días, yo ahora lo tendría aquí. Y entonces, si hay bloqueo, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Por qué no pasa nada? Porque tengo inventario y puedo, inventario de seguridad, que puedo mantener la continuidad por 3 días o 4 días de operaciones. Para esto se utiliza pues estos modelos y esta manera de administrar un inventario. Entonces, esto nos lleva al primer modelo que vamos a ver: tamaño económico de lote, reabastecimiento instantáneo, sin faltantes permitidos. No se permiten faltantes. Entonces, cada vez que llego a cero, pues se reabastece el inventario. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues utilizamos Q óptimo, que cada vez que nosotros veamos en inventarios estos asteriscos, estamos hablando de óptimo. Entonces, Q óptimo es la cantidad óptima del inventario, los costos óptimos del inventario, el tiempo óptimo del inventario. Entonces, aplico estas fórmulas. Algo muy importante es que aquí aparece esta. Regularmente yo le recomiendo primero utilizar esta y después pasarán a esta. ¿Por qué? Porque si yo al momento de calcular Q1 me equivoqué, entonces cuando yo agarre Q1 que está mal, lo agrego en estas dos funciones, en esta función de tiempo, y voy a tener mal, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Regularmente siempre digo que se utilizan las de fórmula y estas se hacen para comprobar. Lo otro es el número de órdenes, es igual a R dividido Q, ¿verdad? Entonces, este también es otra manera de decir, el número de órdenes va a ser la demanda dividido la cantidad del inventario óptimo. Bueno, pasemos al siguiente, el costo total. El costo total va a ser igual a C3 por R dividido Q más C1 por Q dividido 2 más PR. ¿Verdad? Entonces, aquí el precio por la demanda. Entonces, vea eso también, tenemos algo muy importante. Dentro de esto, resulta que cada uno de estos representa, este es
el costo asociado por realizar un pedido de compras. Este es el costo asociado por mantener el inventario, ¿verdad? Asociado a Q óptimo. Si se dan cuenta, pues es una fórmula que está compuesta de varios costos, ¿verdad? Para generar el costo total. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No, ingeniero, todavía no. No, bueno. Bueno, continuemos entonces. Y entonces, dependiendo del libro que nosotros utilicemos, pues tiene nombres diferentes. En este caso, pues fue sacada esta información del libro de Lieberman. Entonces dice tamaño económico de lote con reabastecimiento instantáneo sin faltantes. También conocido como el modelo EOQ, el modelo básico, ¿verdad? O modelo de lote económico. Pues tiene que tener tres características, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres? Se conoce la tasa de demanda de unidades por unidad de tiempo. Pues en el libro, pues se utiliza, en vez de R, utiliza D. La cantidad ordenada Q, esto sí lo mantenemos, para reabastecer el inventario llega de una sola vez cuando se desea, es decir, cuando el nivel del inventario baja hasta cero. Y no se permiten faltantes. Esto es lo que nos dice este modelo. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Una compañía se abastece actualmente de ciertos productos, solicitando una cantidad suficiente para satisfacer la demanda de un mes. La demanda anual del artículo es de 1.500 unidades. Se estima que cada vez que se hace un pedido se incurre en un costo de 20 quetzales. El costo de almacenamiento por inventario unitario por mes es de 2 quetzales y no se admite escasez. Determine la cantidad de pedido óptima y el tiempo de entre pedidos. Determine la diferencia de costos de inventario anual entre política óptima y la política actual. La política actual dice que, pues por directrices de la organización, se hace un pedido cada mes. Entonces, esos 1.500 lo dividen dentro de 12 y es la cantidad que se hace cada mes. Bueno, entonces, antes de empezar a resolverlo, tenemos que encontrar cada una de las variables. Entonces, ¿qué variable es 1.500? Q óptimo, ¿no? No, Q óptimo no puede ser porque es el que vamos a buscar. Muy bien. Ok. ¿Cuál sería aquí? Jóvenes. ¿Cuál era la variable T, ingeniero? ¿Perdón? ¿Cuál era la variable T? T es el tiempo. No, ese no. Uh-huh. Y el otro es costo, ese no. No sería la demanda. ¿Y la demanda con qué letras se emplea? Q. No, SR, muy bien. SR. Totalmente, así es. Entonces es R1500, ya lo tenemos ahí, perfecto. Siguiente, los 20 quetzales, ¿a qué variable pertenece? A la C, ¿Qué C de las tres que hay? el costo total, ¿no? El No, no es costo el óptimo. No, tampoco es costo óptimo. C1 no. C1. No, no es C1. Sí, C3. C3, muy bien. C3 es el costo de hacer un pedido, muy bien. Y el 2 quetzales, ¿a qué a qué costo pertenece? Muy bien, hace uno, el costo por mantener un inventario. Entonces ya tenemos eso. Ahora,
Vean uno de los errores que cometen regularmente, que se comete al hacer esto. Ya los identificamos, ya sé que es R, ya sé que es C1, C3. Y empiezo y agrego en las fórmulas estos valores. Antes de hacer eso, hay que cerciorarse de que las dimensionales estén todas iguales. Si yo vengo y coloco una dimensional que no esté igual a todas, aunque así como pasa ahora, mira ingeniero, pero si yo hice todo, sí, pero hizo todo, pero se equivocó y eso hizo que todo tuviera error. Por ejemplo, como lo que les comenté, ¿verdad? Que en el examen decía 44 y muchos en sus costos agregaron 88. Ya con eso cambiaron modelos, cambiaron costos, con un solo dato que cambiar. Igual pasa aquí. Entonces, con esto, pues la pregunta que les hago es, ¿será que está bien o hay algo que me puede incurrir en un error? Jóvenes. Muy bien, eso es, así es. Felicitaciones. Justamente es esto, miren. Lo identifiqué, sí, pero resulta que a la hora no me doy cuenta que una de las variables está mensual y otra de las variables está anual. Y vean que por este pequeño detalle, yo vengo y empiezo a meter los valores y a calcular en las fórmulas y resulta que está mal, ¿verdad? Va a estar malo porque no son las mismas dimensionales. Entonces, cuando ustedes hacen, y miren, esto es en los ejercicios de universidad, de lo que dejamos en el curso, en la clase, pero esto regularmente también es visto en las empresas, ¿verdad? A veces se hacen los análisis y en este caso, pues es temporalidad, ¿verdad? Entonces, pasa que cuando hacen eso y presentan, le dicen uno, bueno, y ese costo es mensual, semanal, diario, déjeme verlo. Ya con solo eso, todo lo que había hecho después de la presentación hay que revisarlo, porque si no se tiene determinada esa temporalidad del costo, pues nos va a llevar a un error. Entonces ya después de haberlo analizado, vamos a ver pues datos, 1500 unidades al año, C1 es 2 unidades al mes, ¿verdad? Y es igual a 24 unidades al año. Esto es lo que cuesta C1 al año, 24 quetzales por cada unidad de inventario. C3 pues son 20 quetzales. Bueno, ya teniendo eso, ya lo ingresamos a nuestras fórmulas y nos da que son 50 unidades con Q óptimo. Bueno, ya encontramos que el valor más alto de nuestro inventario van a ser 50 unidades. La segunda, el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar de 50 hasta llegar a 0? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Bueno, entonces aquí hay una fórmula, yo como les digo, pues en lo particular, utilicen la fórmula que no necesito de otro dato que acabo de calcular. Aquí se los dejé porque es muy importante lo que va a pasar ahora. Vean esto, pues. En la otra, pues, da el dato y hay que hacerlo igual aquí, pero, vean, pues vamos a utilizar, a hacer que esto está bien y vamos a utilizar este dato. Entonces, 50 dividido 1500. Si no me falla, pues ahí sería 0. Creo que es 0.3. Y entonces, al hacer eso, imagínense 0.03 al año. Busquémosle esa comprensión. ¿Qué significa 0.03 al año? Tendría que pasarla a una unidad o al mes o a días para comprender a qué se refiere ese 0.03 al año. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir y vean, pues aquí es muy importante el uso de las dimensionales. Unidad se tacha con esta unidad. Este año pasa para arriba. Entonces me queda 0.03 o voy a ver, yo creo que no tengo la calculadora aquí a la mano.
Aquí está, vamos a ver. Sí es eso, ¿verdad? Ya tenía mi duda ahí. Ahí está, sí, pues. Pero tres. Gracias. Entonces, año. Bueno, entonces lo que va a hacer es, ese año va a decir, bueno, un año tiene 360 días. Aquí hay que tener muy importante, claro, que muchas veces se puede utilizar el año financiero, que son 360 días, o puedo utilizar otra variable que la organización decida. Puede darse el caso, porque miren, pues, si no se aclara esto, cuando iniciamos a determinar la temporalidad y estamos en un año bisiesto, surge la duda, ¿usamos el año bisiesto o el año normal? O el año financiero. Y empezamos con esa duda. Entonces, de un inicio se aclara cuál va a ser esa variable a considerar. En este caso, pues se va a tomar el año financiero 360 días. Bueno, entonces tengo 360 días, un año, y esto me va a dar 12 días. Es muy diferente ver un 0.03 año que ver 12 días. 12 días sí comprendo que esto se va a tardar 12 días en que inicia en 50 y termina en 0, ¿va? De ahí tengo que hacer los costos. Agarro la fórmula de costo total y agrego. ¿Se recuerdan que decía de que hacían compras mensuales? ¿Verdad? Entonces, se hacían compras mensuales. Estamos hablando, ¿verdad? De, eh, de 125. Eso sería 1500 dividido 12, pues nos da 125. Resulta que ellos, por esa gestión que tienen de compras de inventario, tienen 1740, ¿verdad? Quetzales al año asociados a costos de inventario. Vamos a ver ya después del análisis de 50 cuánto nos queda. Miren esto que son 125, casi estamos diciendo que la mitad es lo que se debe pedir ahora. Bueno, entonces la política óptima dice con Q óptimo que es 50, aquí están los 50. Hacemos otra vez la evaluación de costo total y nos da 1200. Vean de que hay un ahorro, en vez de comprar 125, hay un ahorro si compramos 50. ¿De cuánto? Pues aquí, como es cuestión de ejercicio, ¿verdad? De 540 quetzales, ¿verdad? De venir comprando inventarios de 125, pasar a 50. Entonces, esto es lo que se trabaja con inventarios utilizando las fórmulas. ¿Dudas? Ingeniero, ¿Sí? sí, solo una consulta. Esa decisión o ese parámetro de tomar el año el financiero de 360 días, ¿lo dirá el ejercicio o cómo llegamos a esa conclusión? Sí, sí lo dice el ejercicio. Ah, ok. Sí, así Gracias. es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, pasamos al siguiente modelo. El siguiente modelo es con faltantes planeados. Bueno, puede darse el caso de que nosotros, pues, planifiquemos tener faltantes en nuestro inventario, ¿verdad? Por alguna estrategia que definamos. Entonces, pues, uno de los inconvenientes en la administración de cualquier sistema de inventarios es que ocurran faltantes, también ya llamadas órdenes pendientes. Puede venir y puede darse el caso que tengamos órdenes pendientes por ausencia de inventario o simplemente pues nos demos la pérdida de ese valor, de esa unidad que no tenemos. Lo consideremos. Bueno, entonces de acuerdo a eso que no es otra cosa que demanda que no se satisface debido a que el inventario se ha agotado. El modelo EOQ con faltantes planeados toma en cuenta este tipo de situación y sustituye solo el tercer supuesto del modelo anterior. ¿Por qué? Porque aquí vamos a permitir faltantes. Entonces dice, ahora se permiten faltantes planeados. Cuando ocurre un faltante, los clientes afectados esperan que el producto esté nuevamente disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para reabastecerse el inventario, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, este sería nuestro modelo ahora. Vean, tenemos la cantidad del inventario y aquí vamos a tener un faltante de inventario.
algo que no vamos a tener, ¿verdad? Y por lo tanto se considera un inventario negativo. No lo tenemos, no lo puedo vender. Bueno, entonces teniendo esto le llamamos D. Entonces, si yo sumo S más D, me va a dar Q. ¿Verdad? Entonces tengo mi inventario, consumo, llego a cero, me quedo sin stock, pasa un tiempo que no voy a tener esos artículos o ese inventario, y después en este punto me voy a reabastecer. Al reabastecerme, resulta que vuelvo otra vez con ese ciclo. Aquí se permiten, ¿verdad? Tener inventario negativo, ¿verdad? Es decir, no voy a vender porque no tengo inventario que ofrecer. En este caso, ¿verdad? Tengo una consulta. ¿Qué pasa si yo decido no hacer el pedido de S, ¿verdad? Sino decido hacer el pedido de Q. ¿Qué pasaría con el inventario? ¿Qué efectos tenemos? Fíjate que, muy buena tu observación, en este caso no se obraría porque estás cubriendo la demanda. Fíjate. De acuerdo. Está bien, no hay problema, Javier. ¿Qué creen, jóvenes, que pasaría aquí? Son órdenes pendientes, ¿no? No, porque como pediste más inventario. Ah, ok. Tal vez se Tal vez desequilibra. puede ser como, Sí, vamos primero Miguel y después seguiría Ana Laura. ¿Sí, Miguel? no sé si puede ser como, tal vez pérdida del stock. O sea, si se cubre el tamaño del lote, pero tal vez no sé, no se vende o se queda en bodega, por así decirlo. Podría darse eso, muy bien, bien. Sí, al principio te decía, no hay pérdida porque estás cubriendo la demanda, pero Ajá. puede pasar eso. A veces hay que hacer ese análisis cuando Sí, uno o sea, se pide de más y se queda en... y se queda exactamente. Entonces, a veces es mejor no tener, ¿verdad? Porque puedo pedir de más y no venderlo y me va a costar venderlo. Entonces es mejor no tenerlo porque no sé el tiempo que va a tener el inventario. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, tengo destinado que en Navidad se van a vender 100 árboles, pero en vez de comprar 100 árboles, compro 80 porque prefiero no quedarme con stock y resulta de que cabal se vendieron los 80, ¿verdad? Tal vez tendría que haber comprado una Q, hubiera comprado los 100, pero me hubieran quedado 20. ¿Y qué hacía con esos 20? Entonces, es lo que hace aquella empresa, ¿verdad? Que al día después de Navidad, pues los saca en oferta a precios muy baratos para que se lo lleven. ¿Por qué? Porque no voy a tener ese inventario porque tiene costos asociados en mantener ese inventario para el otro año. A veces se toman decisiones que dicen los dueños, guarden en el almacén y el otro año lo vendemos, pero eso tiene un costo asociado ahí. Así es. Muy bien, Miguel. Sí, Ana Laura. Yo siento que se desequilibra porque si va a pedir pues de otro, en algún momento también afecta monetariamente, entonces va a tener que desequilibrar el otro por si no se vende todo o algo así. Sí, sí, así es también. Lo único aquí que la ventaja es de que como estamos cubriendo la demanda, pues se vende todo, ¿verdad? Se va todo. Bueno, pero ¿qué otros efectos tendría? Vamos a preguntarle a Jorge Eduardo, ¿qué otros efectos se tendría?
Jorge Eduardo. Sí. ¿Qué efectos tendría si yo en vez de pedir S pido Q? Un efecto óptimo, ¿no? ¿Verdad? No tendríamos en efecto. Pasa algo en el modelo, fíjate. No les sabría decir ahorita, ingeniero. ¿De acuerdo? Vamos a preguntarle a Rosaura. Pues en base a lo que yo entendí, la verdad no estoy 100% seguro, pero sí, segura, pero si en este caso se pide Q, tendríamos como un gasto de más porque en sí lo que se necesita por el momento sería S. Bueno, eso es lo que, como yo lo entiendo, pero la verdad no estoy segura. Bueno, sí, vamos a incurrir en un costo extra, que este costo sería el de el costo por mantener un inventario. Así es. Ujú. Muy bien. Pero todavía no me han dicho qué efecto tendría en el inventario que yo comparara Q, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Jonathan Eduardo. Sí, ingeniero. ¿Qué efecto tendría si yo compro Q en vez de ese? Hago esa solicitud. Bueno, yo creo que sería más, habría un efecto de gastos por todo el producto que se quedaría ahí en la bodega esperando. ¿Cómo así? Me quedé ahí. Si compraría Q en vez de S. Ajá, exactamente, así es. Sí, yo creo que sería un efecto, ¿cómo se podría decir? No, esa era la palabra. Bueno, de acuerdo, Jonathan. Vamos a preguntarle ya sería el último que le preguntaré. ¿Sí, Javier? Yo pienso que tal vez si pediríamos Q, la empresa tomaría la decisión que el resto del lote que quedaría tendría que venderlo en el rato con una menor oferta y se aumentaría la demanda. Es así, sí. Habría que ver cómo reacciona la demanda, ¿verdad? Así es. Pero hay un efecto muy importante, vean, pues. Si yo compro Q en vez de S, vean lo que va a pasar. Yo estoy comprando esta cantidad, ¿sí o no? Esto es Q, ¿verdad? Es S más D. Y entonces sería esta mi base. Si yo lleno esta mi base, esta es la cantidad que yo tendría ahora en mi inventario, ¿verdad? Entonces, si esa es la base, la pregunta es, ¿qué ven ustedes ahora en este triángulo? ¿Qué ven? Jóvenes. Tal vez una mayor cantidad de lotes sobre el tiempo. Sí, hay una mayor cantidad, pero como modelo de inventario, ¿qué pasa ahí? Vamos a preguntarle a Sergio. Sergio. Gracias, ingeniero. Yo pienso que ahí obviamente tenemos más inventario, que tarda más tiempo en venderse y que podría estarse poniendo obsoleto, digamos, con el pasar del tiempo.
que sufra una baja en la demanda. Ujú. Pero, ¿qué le pasa al inventario? ¿Qué pasa con el modelo del inventario? Sería el mismo que el anterior que vimos. Muy bien, Julio César. Así es. Vean eso, que si yo pido Q, se convierte ya no con faltantes permitidos, sino se convierte sin faltantes permitidos, ¿verdad? Entonces, vea que la diferencia entre qué es Q, S y la D, ¿verdad? Entonces, nosotros al tener esto, se convierte en el otro modelo. Por eso es de que habla de que la metodología dice, si permitimos faltantes. Ah, bueno, si permitimos faltantes, este es el modelo. Si la empresa dice, imagínense como una toma de decisión, no, no compremos ese, compremos Q. Bueno, en ese momento nos pasamos al modelo anterior, ¿verdad? Así es como va funcionando estos modelos. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque por eso son esas condiciones que aparecen. Y este sería, pues, ¿cómo se llama este modelo, verdad? El tamaño económico del lote, reabastecimiento instantáneo con faltantes permitidos. Entonces vamos otra vez, pues vean, aquí aparece C2, aparece Q, aparece S, aparece la D, aquí está la D, perdón, el T2, T sub 2, T sub 3 y el costo total. Algo que es muy importante que hay que considerar es de que esta fórmula solo la recomiendo que la utilicen para validar estas tres datos, ¿verdad? Si no sale el valor de D, pues puede hacer que S o Q esté mal, o puede hacer que D también esté mal. Entonces yo me da margen a revisar. No recomiendo utilizar estas fórmulas porque dependen de datos calculados. La recomendación es siempre utilicen datos a calcular, no calcular con datos ya previamente operados, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo se utiliza para eso. Pero vamos a pasar al ejemplo. Dice, cada año la empresa ABC SA vende 10,000 artículos para abastecer a nivel regional a sus clientes con un precio de $14 por artículo. Cada pedido incurre un costo de 50. La organización cree que la demanda de los artículos puede acumularse y que el costo R por carecer de un artículo durante el año es de $15. Debido a la pérdida de negocios futuros, el costo anual de mantener un inventario es 30 centavos por dólar del valor de inventario. Se le pide pues que encuentren cuál es la cantidad óptima de pedido, cuál es la escasez máxima que se presentará y cuál es el nivel de inventario que se presentará. Esas son las tres preguntas que vamos a tener. Entonces, para eso, ¿verdad? Tenemos que venir y pues lo primero que hice es clasificar los datos. Algo que les voy a dejar aquí como una observación es que regularmente, si ustedes ven los libros, pues un ejemplo que piden los libros es de que el primer paso a realizarse es definir el método. Yo en lo particular les digo, no les recomiendo pues definir previamente el método, sino primero busquen las variables. De acuerdo a las variables, uno ya puede venir y clasificar el método, ¿verdad? De solo leerlo, pues determinar el método no, pero si yo encuentro las variables, pues se me va a hacer más fácil determinar qué método debo utilizar. Entonces vamos a identificar cada una de las variables. ¿Qué significa estos 10,000 artículos? Jóvenes, ¿qué significa esos 10,000 artículos? El stock. No, no se les dio. Demanda, ¿y con qué letra lo identificamos? R. R, muy bien, entonces ya calculamos R. ¿Qué significa estos $14? ¿Sería C2? Javier, hay que analizar ese Ah, no, C2. no, ese no. Sería C3, ¿seguros?
¿Los $14? No, porque ahí dice precio de 14, o sea, es de venta, no es de costo. Ahí va. Cabal. Hay que tener cuidado, por eso es que hago este ejercicio, porque regularmente esos son los detallitos, ¿verdad? Una cantidad no determinada adecuadamente, ya este se convirtió en C3, en C2, en C1 y no es eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, este sería el precio, justamente aquí dice el precio. Bueno, sigamos pues. ¿Qué son estos $50 que aparecen aquí? C3. C3, muy bien. Estos $15 que aparecen aquí, ¿qué son? ¿Sería C2? Muy bien, C2, el costo por no tener un artículo, el costo por faltante. Muy bien. ¿Y qué serían estos 30 centavos que aparecen aquí? C1. C1. Bueno, ya lo tenemos ahí determinado. Vean. Bueno, ahora encontremos esa variable que nos puede llevar a un error. ¿Lo encuentran, jóvenes? Ujú. Totalmente, totalmente. Esa es justamente los 30 centavos. Vean, pasa eso. Bueno, lo determiné que es el C1 y C1 es igual a 30. Y no, estos son centavos, jóvenes, y todo está en dólares. Entonces yo eso lo debo de convertir en dólares, ¿verdad? Como les digo, son esos pequeños detallitos que a veces los hace o los incurre en que tengan un error. Bueno, entonces ya después de que determinamos que eso puede llevarnos a incurrir a un error, empezamos ya a clasificar sus datos. Entonces sus datos serían precio $15, C3 son 50, C2 son $15 por unidad al año, C1 es 30 centavos por hora del valor del inventario. ¿Cuál es el valor del inventario? Pues son 15, porque es el precio de por unidad, ¿verdad? Entonces ese sería el valor del inventario. Entonces esos .3 centavos de dólar por 15, pues vale $4.50 el valor del inventario al año. Este es el valor de C1. Vean cómo cambió. Si dejan los 30 centavos, no es el valor aceptable. Si dejan, por ejemplo, lo convierten a dólares, $0.30, tampoco es el valor. Hay que tomar en cuenta esas estandarizaciones de las variables. Bueno, y R son 10,000 unidades al año, ¿verdad? Esto es lo que sería R. Entonces, ya teniendo eso, yo vengo y ya lo aplico en las respectivas formas. Por eso les digo que es un método muy fácil, siempre y cuando pues hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Estas variables pueden llegar a ser críticas y como les digo, si esto no está bien, todo lo que hagan aquí ya no le van a pegar al valor que es. Bueno, pasemos entonces, continuemos. Y entonces hacemos el cálculo de Q óptimo, son 537.48. Aquí en el otro tema, por temas de ejercicio en la clase, pues manejaremos los datos con 2 decimales. Por aquí ve que si me aproximo o no me aproximo, si voy al de arriba, voy al de abajo. Ya en la práctica, pues uno decide
¿Cuánto? Yo no puedo venirle a comprar y decirle, mira, comprarme 537.47 unidades de este artículo. Eso no se puede comprar así, ¿verdad? Entonces, regularmente, pues ya en la práctica, uno decide si compra uno para abajo o uno para arriba, ¿verdad? En ese caso, pues la decisión fue 537 unidades. Puede darse que en la práctica, pues diga, no, yo voy a comprar como se pasa de medio, casi está llegando a un medio, pues voy a comprar 538 unidades. Ya eso ya depende cuando estemos aplicándolo o lo apliquemos ya en la vida real. En el ejercicio, pues por temas de universidad, pero vamos a dejar así para que tengamos una respuesta estándar todos. El nivel máximo del inventario va a ser 413,45, igual lo aproximo a 413 unidades. La escasez del inventario son 124.03, 124 unidades que yo no voy a tener y que no voy a tener en mi inventario. Entonces dice la fórmula que aquí le digo, después de haber aplicado en sus diferentes fórmulas, utilizo esta para validar los resultados. Entonces, D óptimo o la escasez con la cantidad del inventario total menos la cantidad máxima del inventario, lo resto y me da 124.3. Entonces, calculo que estos dos están buenos porque me dio el mismo resultado de la forma. Entonces, en ese momento, para eso me sirve para evaluar la prueba. Entonces, ya convertido este ejercicio, me queda esta forma. Y entonces, miren, pues, lo máximo que yo voy a comprar son 413 artículos y no voy a vender 124, ¿verdad? Voy a dejar de percibir, ¿verdad? Según el análisis que yo tengo en mi inventario, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda? Sí, mira, regularmente cuando queda pues pasado de decimales uno se inclina al número mayor, así es, ¿verdad? Por ejemplo, te queda 100, vamos a poner 43, 413.5, es la mitad de otra unidad. Entonces, comprar la media unidad que te hace falta, así sería. Uh-huh. ¿Otra duda, jóvenes? Bueno, continuemos con el siguiente método. El otro modelo es el EOQ con descuentos por cantidades. Cuando se especifican los componentes de costo, los modelos anteriores suponen que el costo por unidad de un artículo es el mismo sin importar la cantidad. Aquí en la anterior, pues no importaba qué cantidad nosotros compráramos, porque el precio era el mismo, ¿verdad? Algunas veces, pues pasa, ¿verdad? Que sin importar la cantidad que componen el lote, en realidad este supuesto da como resultado que las soluciones óptimas sean independientes del costo unitario. No importa el precio, solo analizamos la cantidad óptima. Pero el modelo EOQ con descuentos por cantidad sustituye este supuesto en el siguiente. El costo unitario de un artículo depende de la cantidad de unidades que integre el lote. En particular, se proporciona un incentivo para colocar una orden grande al cambiar el costo unitario de cantidades pequeñas por costo unitario menor en lotes más grandes. Y quizás un costo unitario todavía más pequeño por lotes aún más grandes. ¿Qué significa esto? Significa que a veces, a ustedes no sé si les ha pasado, pero si usted compra la unidad de este producto, le sale a 10 quetzales. Si usted lleva una por docena, le salen 9, pero si lleva más de 3 docenas, le cuesta 8.50. Entonces, a veces se hacen esas mediciones lineales. Multiplica uno la cantidad que va a comprar por el precio y dice, no, me conviene más este precio porque me llevo más artículos a menor costo. No debería ser así, porque si fuera eso, tendríamos nosotros que
ver cuánto nos sale el costo por el costo de mantener ese inventario, ¿verdad? Entonces, no se debe hacer de esa forma. Como les digo, regularmente se hace mucho así y no debería ser así. Debe haber justamente pues esos valores asociados a los costos del inventario. Bueno, y entonces aquí tenemos cómo sería la gráfica. En este caso, la gráfica sería de esta forma. Vea, tengo 3 cantidades diferentes y cada una va a tener un costo asociado del inventario. Puede darse que en relación al tamaño del lote, pues haya una variación, ¿verdad? En cantidades. Por ejemplo, si voy a pedir esta cantidad, pues me sale más barato aquí, me sale más barato aquí, pero tal vez si pido esta cantidad de lote, pues ya no me salga barato aquí, porque puede darse el caso que este está más bajo. Entonces, en vez de pedir T3, pido la cantidad de T2. Esto es lo que se trabaja mucho en la parte de inventarios por descuento por cantidad. ¿Qué utilizamos aquí? Pues utilizamos el mismo modelo de que vimos el primer modelo, lo utilizamos, las mismas fórmulas, ¿verdad? Serán utilizadas. Entonces, con esto pasamos al siguiente problema. Dice, una empresa local compra componentes electrónicos a su proveedor. Pide 10 componentes por caja. El precio por la caja, en este caso, del almacén depende del número de lotes que se compren o el número de cajas. La empresa utiliza 10,000 componentes por año. El costo de hacer un pedido es de $100. El único costo de almacenamiento es el costo de oportunidad de capital, que se supone que es el 20% por año. Quiere decir de que estimaron de que aquí no va a haber un costo asociado netamente al almacenamiento, sino el costo de almacenamiento va a ser ese costo, esa oportunidad de capital asociado a tener ese dinero invertido o convertido en inventario. El número de lotes dice que de 0, menor o igual que Q, menor que 100, se lo venden a 50. De 100, menor o igual que Q, menor que 300, se lo venden a 49. Y si es más de 300 cajas que usted va a comprar, se lo vende a 48.50. ¿Cuántos lotes se deben de pedir? ¿Cuántos pedidos se hacen al año? ¿Y cuál es el costo anual total para cumplir con la demanda de los lotes por parte de la empresa? Bueno, esto sería, ¿verdad, jóvenes? Vamos otra vez, pues, calculemos. Las variables, encontramos las variables, pues. ¿Qué son 10,000 componentes? R. Perdón, ¿no escuché ahí? R, ¿no? R. Perdón, es que no se escucha muy bien. Sí, R, perdón. Ahí estamos, ahí ya te escucho bien. Perfecto, R. ¿Qué son estos 100? ¿Sería C3? C3. Muy bien, sí, es C3, perfecto. ¿Y qué sería este 20% del año? C1. C1, muy bien. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues ya encontramos la variable. Ahora, ¿qué es lo que nos tocaría verificar? Ingeniero, ¿y los 10 que están ahí no se consideran? Es que esos 10, ahí está la clave, ¿verdad? Tendríamos que modificar R, dividir los 10,000 dentro de esos 10 para completar las cajas y así hacer bien el pedido. Así es, justamente. Muy bien. Y eso es algo que regularmente, ¿verdad?, no se toma en cuenta, porque se van con los 10,000 y no ven estos 10 que hice.
Aquí está, el precio está por cajas, no por componentes. La demanda la tienen clasificada por componentes, ¿verdad? Entonces, la recomendación aquí siempre hago es, tengan cuidado, porque muchas veces, pues viene y vámonos con los 10,000 y a operar. Otra vez incurrieron a un error. Entonces, si nos vamos, vean, R es 10,000 componentes electrónicos al año, pero como la caja trae 10, serán 1,000 cajas que vamos a utilizar en la demanda por año. La otra es C3 es igual a $100 y C1 es igual al 20% por el precio del inventario. Entonces nos venimos aquí y utilizamos las fórmulas del modelo anterior. Entonces vamos a dar cada uno de los precios para encontrar su Q óptimo. Vean esto, pues aquí está el 20% por el precio. El 20% por el precio de 49 y el 20% por 48.50. ¿De dónde sale esto? De estas cantidades, ¿verdad? Aquí están los precios. Bueno, entonces el costo por unidad de caja. Ya teniendo eso, pues me da que Q1 es 141.42, Q2 es 142.86 y Q3 es 143.59. Aquí le surge la pregunta, ¿cuál sé yo? ¿Cuál es el inventario óptimo? Bueno, tengo que hacer una evaluación. ¿Cómo hago esta evaluación? Hago esta tabla. Entonces, agarro los Q óptimos y los voy a evaluar con el criterio. Entonces digo, 141.42 no está dentro del criterio de 0 a 100. No está, ¿verdad? Por lo tanto, este no es un Q óptimo que puedo utilizar en este criterio. Por eso es que no cumple. No pasa eso en la vida, ¿verdad? Que le diga el vendedor, mira, fíjate que si me compras de 0 a 100 te vale 50. Y le diga a uno, bueno, mira, vendeme 141 cajas a 50. Pues como que no tiene lógica eso, no va a ser, por eso es que no aplica. Siguiente, el 142.86 está dentro del intervalo de 100 a 300, sí está. Bueno, entonces para este valor, 142 es un Q óptimo. Sigamos con el siguiente. 143.59 está dentro de este valor de intervalo, no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está fuera del intervalo, aquí es mayor a 300 cajas, por lo tanto no cumple. Entonces, teniendo esto, paso a mi siguiente evaluación. Sería aquí, C2 es igual, y agarro el Q óptimo, ¿verdad? Los 20, porque este es C1, por el precio por la demanda. Y eso me da 50,400 al año. Nos vamos con C3. C3, agarro, vea esto, aquí voy a regresar. Aquí como no cumple el 141, puedo tomar un valor si ustedes quieren calcular el costo. El valor más alto sería el 99. Aquí tomar el 142 y aquí tomo un valor que esté dentro de ese intervalo. Aquí no voy a utilizar el más alto porque se va al infinito, pero utilizo el más bajo, ¿verdad? Para que me dé la diferencia. Entonces aquí voy a utilizar 300. Bueno, entonces teniendo eso, ya analizo y utilizo los 300 que aparecen aquí. Otra vez, esto es C1 y el precio por la demanda. Entonces me da 50,288.33. Si se dan cuenta, entre esos dos costos, pues el costo más bajo es este. Entonces, este sería, ¿cuánto debo de pedir yo? 300 cajas. Ese tiene que ser mi pedido. Que yo quiero pedir 100 cajas, no. O que pidamos 500, no. La cantidad óptima para mantener el inventario con los costos más bajos va a ser 300. Entonces, teniendo eso, pasaría eso. Miren, el número de órdenes va a ser igual a R, que son 1000, dividido 300. Entonces, en un año, yo esperaría tener 3.33. Esto es lo que vuelvo a decirle, quedaría en la clase como un resultado. En la vida real, pues aquí viene y pasaría o es 4 o es 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de nuestra organización. ¿Por qué? Porque no puedo venir y decir, bueno, al año vamos a hacer 33.33 pedidos. No sale, ¿verdad? No va a ser eso, ¿verdad? Ni tampoco puedo decir, vean esto, hagan 3 porque si hacen 3 llegan a 900, no cubren la demanda. Si hacen 4 llegan a 1200, ¿verdad? Me pasé 200 de la demanda. Entonces, aquí es donde pueden hacer esos juegos, pero bueno, entonces hago 3 pedidos de 300
y evalúo si vale la pena hacer un pedido de 300 otra vez o un pedido de 100 para cumplir la demanda. Pero esto es ya aplicándolo, ¿verdad? Ya hay otros criterios que dependen de las políticas definidas en el área de compras por parte de la empresa. ¿Dudas, jóvenes, de este ejercicio? Exactamente, así es. En la vida real, pues dependería de la política de la empresa y los costos asociados, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, ¿otra duda, jóvenes? Ingeniero, yo tengo una duda, pero probablemente lo dijo al inicio del curso, pero ¿qué departamento o qué área de una empresa hace estos análisis? Claro. Buenísima tu pregunta. Haga, me surgió ahorita. Digamos, sinceramente, no lo hace. Yo no he encontrado una organización donde me muestren costos, hagan evaluaciones, no. Fíjate que la mayoría lo hace, tal vez suene duro la palabra, pero es así, de manera empírica, ¿verdad? Basado en la experiencia. No, yo creo que se va a vender 600. Sí, pues al pulso. Al pulso, fíjate vos. Así es. Sí, pero me refiero porque es muy buena pregunta, porque fíjate que aquí debería estar, por ejemplo, vamos a ver, si es que se va a vender el producto, debería estar la parte de ventas, almacén y compras, ¿verdad? Y establecer estos inventarios, ¿verdad? Regularmente, viendo los problemas, hay un previo estudio, entonces no solo es de agarrar los datos, sino que hay que buscarlos, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba que quién se encarga de eso. Sí, mira, hacer esto lleva tiempo. Si te das cuenta, pues en los ejercicios ya te dan los costos. Está fácil, ¿verdad? Pero en la vida real, encontrar esos costos lleva trabajo. Tienes que apoyarte en la parte financiera, ¿verdad? Tienes que tener un historial de datos, que a veces, te lo digo, cuando me toca aplicar algunos temas profesionales, no hay datos, no hay históricos. Entonces, a veces le digo, bueno, tenemos un año para generar la línea base, porque no hay datos históricos. No puedo venir y establecer esto. Pero sí te lo digo que la mayoría de veces es mucho a criterio de la persona, fíjate. De hecho, uno de los errores que he encontrado es que dicen, no, estoqueamos el almacén y todos felices porque el almacén está lleno. Sí, pero el capital de trabajo, ese capital que se convirtió en inventario, ¿cuánto me cuesta tener ese inventario lleno? ¿Verdad? Pero fíjate que aquí como mucha práctica hacen eso, fíjate vos. Yo te lo digo, si me decís, para mí, debería ser o el área de operaciones establecer esos máximos, ¿verdad? Hay otros criterios más, está la rotación de inventarios, puedes utilizar indicadores de financieros, por ejemplo, la rotación de inventarios, el otro puedes utilizar el costo de inventario. Ese es bien difícil. Yo una vez me tocó trabajarlo en un almacén porque queríamos estandarizar el costo, porque como teníamos materia prima, la misma materia prima pero con diferentes precios. Entonces no te imaginas cómo hacía esa fluctuación en los costos operativos. Habían veces, ¿por qué salió caro? Porque utilizamos el lote más caro. ¿Por qué salió tan barato? Felicitaciones. No, es que utilizamos el lote más barato. Entonces, como había mucha fluctuación, pues ordenémonos y monetizamos el inventario. Mira, nos llevó un trabajo montanés y entonces venías y te agarrabas, bueno, un poco de caro, un poco de barato, un poco de medio, y esto le decías al almacén, esto es lo que tenés que despacharle a operaciones. Ahí donde quedó tu webs, tu peps, te perdió, ¿verdad? Sí, pues sí tenía como que una estantería del mismo producto, pero diferentes precios. Exactamente, fíjate, por eso que te digo, hay un montón de trabajo en esto, pero en muchas organizaciones te lo digo, mira, al guatemalteco yo lo que he sentido es que no le gusta hacer todo este trabajo, fíjate, y de hecho, a mí me pasó una vez, estábamos analizando un problema, fíjate, y se analizó con gerentes y los gerentes, no, es esto y esto y esto.
Pero yo dije, no, está muy como que, yo creo, bueno, si lo querés ver así, ¿verdad? Claro, un gerente dice, esto y esto y esto es. Y no tenía causas verificables para asumir que eso era, ¿verdad? Y me acuerdo que con otro gerente, no, analicemos datos. Y justamente analizando datos, encontramos la causa que originó el problema. ¿Verdad? Nada que ver con lo que había dicho el gerente basado en su experiencia. Y entonces por eso es de que vienen estos modelos como Lean Six Sigma, el método DMAIC, no sé si lo han escuchado, que hay una parte de análisis de datos. Tus decisiones son basadas en análisis de datos, no basadas en experiencia. Pero sí te digo que aquí en Guatemala es mucho la cultura de que tomo decisiones basadas en experiencia. Fíjate. Muy buena tu pregunta, vos. Ok. Ingeniero. Espero habértelo aclarado también. Sí, gracias. Aprovechando de esa pregunta, más o menos así se vendría siendo como las rotaciones de productos que hacen las marcas grandes, así como las de ropa como Bershka y todos esos. Ajá. Más o menos algo así utilizan esto para establecer que ya cuando cambia de temporada hacen demanda y hacen el stock, todo eso. Sí, de hecho, fíjate que el tema de ropa de marca, no sé si les han hecho la prueba, pero a veces sacan un lote de determinadas playeras o camisas, vamos a poner así. Y dice uno, pues quiero comprarme, me gustó, voy a comprar una M, por ejemplo. Y resulta que entran y M ya está escasa, ¿verdad? Y no dice próxima fecha a producirse. Se acabó el lote, se acabó, ¿verdad? Permiten no tener ese inventario, ¿verdad? Porque, bueno, puedo venir yo y hacer más M's. Y resulta que tal vez solo se van a vender 2 y produce y mandé a hacer 100, me quedo con 98. Entonces es mejor generar, claro, hay un estudio previo en la ropa que hay una curva de Gauss de tallas. Entonces, no vas a comprar, por ejemplo, pantalones muy pequeños ni muy grandes, porque tal vez la media en Guatemala anda entre, no sé, 32 y 34 en tallas de hombre. Vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Entonces, no vas a comprar tallas 27 de hombre ni tallas 42 de pantalón y vas a comprar todos los lotes igual. Vas a vender los de en medio y los extremos te van a quedar y es cuando surgen las ofertas, ¿verdad? Pero vuelve otra vez, cuando veas eso, te vas a dar cuenta que muchas veces porque no hicieron el análisis previo. Y aquí ya vamos con estadística, pero te digo, todo lo que ustedes han ido aprendiendo en la carrera, en el transcurso, se es aplicable. Lo que pasa es de que muchas veces es el conjunto de esos métodos para tomar decisiones. Pero puede ser también eso, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, es mejor a veces pues no tener ese inventario y poner no existe stock, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí se quedaron callados, pero continuamos pues. Entonces, esta sería la forma de este método. Hay otro método que es el método de tamaño económico de lote de ciclo productivo sin faltantes permitidos. ¿Qué significa este lote? Produzco, me detengo, despacho, ¿verdad? Esto, si lo quieren ver así, también va asociado a una rotación de inventarios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo tenga de inventario, pues voy a producir una cantidad. Bueno, esto nos ayuda también. Aquí tenemos, R sigue siendo la demanda, pero CAS es la tasa de producción que tenemos de nuestra planta, ¿verdad? Igual tenemos QS, el costo óptimo, T2 y T sub 1. Ojo con esto, siempre cuando utilicen una variable, porque aquí no queda otra, no hay otra manera de calcular T1, siempre verifiquen nuevamente que estos datos estén correctos. Si estos están correctos, calculen después T1. No solo termino y me voy directo, no. Vuelvan a revisar porque se llevan ese error. Aquí están los costos asociados, el costo total. Ahora, aquí hay algo muy importante cuando vemos este tema. Es esto, miren. Esto es crítico. Porque miren, pues, si la capacidad de producción, que es K, es menor que R, que es la demanda, ¿qué pasa? Jóvenes, ¿qué pasa? Va a salir un número imaginario, ¿no? Exactamente. Se convierte en un número imaginario. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta como que algo no está bien. Tenemos la demanda tan grande
que nuestra capacidad instalada no la cubre. Eso es bueno. ¿Qué pasa si, vean eso también, la demanda es igual que la capacidad instalada? Jóvenes. ¿Qué pasa si R es igual a K? Va a dar un 0, por lo tanto va a también ser inválido porque no se puede dividir entre 0. Exactamente. Pasa eso, así es. Entonces, aquí es donde viene y se complica otra vez el tema, ¿verdad? Porque me va a dar 0 y eso no. ¿Qué significa eso? Que hay una alta probabilidad de que yo esté trabajando en línea, ¿verdad? Lo que produzca se venda, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque esas son las condicionantes que tienen que tiene este modelo, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, pasamos, por ejemplo, dice un gran productor de fertilizantes produce sus provisiones en lotes. El costo de preparación de cada lote es de 750. De la producción se obtienen 48 galones diarios de producto y cuesta 0.05 cada uno para conservarlos en existencia. La demanda constante es de 600 galones al mes. Suponga, vean esto, el problema le dice, aquí ya le dice, suponga que son 12 meses, 300 días al año y el mes se considera con 25 días. Ese es un problema que definen así la temporalidad. Encuentre la cantidad óptima de producción, el tiempo de ciclo óptimo, la existencia máxima, la duración de días de cada remesa de producción y el costo total óptimo. Bueno, entonces, aquí me adelanté. Vamos a ver lo siguiente, vamos a clasificar, pues. Los 750, ¿qué serían? Jóvenes. Sí, C3, muy bien. C3. ¿Qué serían los 48 galones? R. Muy bien. ¿Seguro que es R? Pues sería K. Es K. Muy bien. Es K. ¿Qué serían los 0.5? C1. C1, muy bien. ¿Y los 600 galones? Eso sí es R. Ese sí es R. Ahí estamos. Entonces ya encontramos las variables. Antes de pasar a calcular, debemos de encontrar pues esas condiciones que nos pueden llevar a una desviación. Bueno, de acuerdo a esto, ¿dónde podría encontrar ese error que me puede llegar a provocar una desviación? Sería transformar los 48 galones diarios a meses, por así decirlo. Muy bien. Exactamente, está aquí. La K es diarios y R es mes. Entonces, si yo vengo y tomo esos valores como tal y los opero, voy a tener un error en mi cálculo, ¿verdad? Y como les digo, desde el inicio se llevan el error. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo hago mucho énfasis en esto porque a veces me preguntan, mira, ingeniero, hice todo y, por ejemplo, vieron a algunos que en el examen decían, ingeniero, hice todo ¿y por qué me fue mal en el examen? Bueno, decía 48 y colocó 88, pues todos los métodos se los llevó mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya pasamos, C3 750, C1 es 0.5 dólares al mes, K es 48 galones por día, pero por 25 me da 1,200 galones mes y la demanda es
600 galones al mes. Y es lo que yo les decía, K siempre debe ser mayor a la demanda para que el modelo funcione. Si funciona, entonces vamos a aplicarlo. Entonces sustituimos los valores y me da que Q máxima son 600 galones, 6,000 galones, perdón. Y el máximo de inventario va a ser 3,000. Quiere decir que hasta 3,000 yo detengo la producción, ¿verdad? Y dejo que se vuelva a consumir, ¿verdad? Entonces, yo voy produciendo. Recuérdense que aquí en la vida real, pues hay entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, no es que yo produzca, llene inventario y me quede esperando que esto consuma. Regularmente en la vida o en la vida programa tiene un comportamiento muy similar al triángulo que está a la par, ¿verdad? Estoqueo y consumo, y los tiempos, regularmente el tiempo 1 y el tiempo 2 terminan siendo casi iguales, ¿verdad? En este caso, pues esto es lo que representaría este método. En los costos pasa algo. Nadie me preguntó, miren qué diferencia tiene entre costo óptimo y costo total. Sí hay una diferencia entre las dos. Uno es que las fórmulas son iguales o van a ser iguales si solo si no tienen el precio por la demanda. Si yo solo utilizo este análisis, y este análisis va a ser igual el resultado que el costo óptimo. Cuando yo le agrego el precio por la demanda, se convierte en costo total. Bueno, de ahí, entonces, al utilizar me da 150 al mes. Como no tengo precio sí tengo demanda, pero no tengo precio, no lo puedo incluir. Entonces me va a dar lo mismo que costo óptimo. Si se dan cuenta, pues las dos fórmulas tienen relación, solo una va a variar si le agrego esto. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, continuemos. Y el último método es el tamaño económico del lote de ciclo productivo. Aquí es con faltantes permitidos, ahí lo voy a cambiar, que se lo dejé con sin. Aquí pues ya es, si se dan cuenta, es la mezcla de todos los modelos de inventario. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este sería el 4. Vean cómo todos los modelos pues se unifican. Nunca preguntan, mire, ¿por qué T sub 2 de inicio? ¿Qué significa T sub 2, T sub 1, T sub 3? Es que cada uno de estos rectángulos tiene su tiempo, ¿mire? Entonces, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Y eso, pues, igual, la misma condición, cuidado con esto, ¿verdad? Y lo mismo pasa, estos dos son por fórmula y estos dos son utilizados de un dato ya calculado. La recomendación que siempre les hago es, siempre que vayan a dar este dato, asegúrense que T sub 2, el cálculo esté correcto para generar T sub 1. Lo mismo pasaría con T sub 3. Bueno, entonces nos vamos al último ejemplo y que casi ya terminamos. Es una distribuidora abastece 150 sacos de azúcar por día. La capacidad de producción de la máquina de la empresa es de 250 sacos al día. Se incurren costos de 400 cada vez que se realiza una corrida de producción. El costo de almacenamiento es de 0.5 dólares por unidad por día, y cuando hace falta materia prima existe una pérdida de 0.7 unidades por día. Entonces vamos a revisar a definir qué son estos 150. R. Muy bien, esto es R. ¿Qué son los 250 sacos? K. Muy bien. ¿Qué son los 400? C3. C3. ¿Qué son los 0.5 dólares? C1. C1, muy bien. ¿Y qué son los 0.7? C2. C2. Entonces, si nos damos cuenta de todo esto, pues ya clasificamos los datos. Si ustedes analizan, pueden encontrar alguna desviación que nos lleve a cometer algún error.
pues en este caso no hay. Pero por día, ¿no? Por día, los dólares en este caso no hay. Si se dan cuenta. Siempre recuérdense cuando van a resolver modelos de inventario, recuérdense esos pasos. Y les digo, primero se ubican y entonces si yo tengo, por ejemplo, C2, vamos a ver, por ejemplo, C2. Bueno, C2 solo hay dos modelos. Este modelo y este modelo. Si yo encuentro C2 solo hay dos modelos. Bueno, ¿cuál es la otra clave? Ay, se me pasa ahí. ¿Cuál es la otra clave? Vamos a regresar atrás a la presentación. La otra clave es si yo tengo producción. Si tengo producción, yo ya sé de qué va a ser el último modelo visto, que es esto. Si no producción, si no tengo abastecimiento o no tengo nada de información, bueno, es el caso anterior. Esa es la manera. Yo les digo que regularmente, pues todos los libros dicen, defina primero el método y después haga la extracción de datos. Yo les digo, primero extraigan los datos, verifiquen las variables y ya después de eso definan el método. Es mucho más fácil de terminar. Bueno, jóvenes, entonces ahí terminaría. Por la actividad que hay ahorita en ingeniería, pues tendré que dar por terminada la clase el día de hoy. Este era un ejercicio que se iba a hacer en clase, pero tenemos una actividad, pues ahí los exhorto pues a que participen, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, les deseo, pues les agradezco mucho por haber pues compartido este tiempo, siendo yo su catedrático de investigación de operaciones. Espero pues que el curso haya cumplido con las expectativas.